Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que llamaste a San Charbel, presbítero, al singular combate de la vida eremítica y lo enriqueciste con toda clase de virtudes, te pedimos que, imitando la pasión del Señor, merezcamos participar de su reino por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro de Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ay, Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar,
al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebra la Iglesia, es una memoria libre, pero he querido celebrar a San Charbel, un santo de rito oriental y no muy antiguo, de rito maronita en concreto, que es el mayoritario en el catolicismo del Líbano, y digamos que en ese mundo tiene una gran devoción, incluso también fuera del rito oriental también, en algunos ámbitos, etc. San Charbel es un santo que tiene devoción. La Iglesia tiene dos ritos, el rito latino y el rito oriental, que en realidad son más de un rito, no solo hay un rito oriental, sino que hay varios ritos distintos orientales, pero digamos que tiene dos códigos de derecho canónico, uno el occidental y el otro el oriental. En este momento la Iglesia Católica, 95%, hago un poco de memoria, pero no estaré muy lejos, es de rito, o somos de rito latino, y el rito oriental es una minoría muy pequeña. Sin duda entiendo que este hecho se debe al cisma de Oriente, al cisma que en el siglo XI en la iglesia de Constantinopla y todas las iglesias orientales se separaron, creando lo que hoy en día llamamos la Iglesia Ortodoxa. Sin duda, uno de los grandes, vamos a decir, aspiraciones o los sueños o incluso necesidades que tiene la Iglesia es esa vuelta a la unidad de todos los cristianos, en la que los ortodoxos vuelvan de nuevo a estar unidos todos y de esa manera los dos ritos, tanto el oriental como el latino, puedan ser realmente dos pulmones que, como se suele ver normalmente desde la Iglesia, son como dos pulmones que son absolutamente necesarios. Pero en ese mundo oriental quedaron pequeñas minorías, algunos volvieron después, se separaron y luego volvieron, otros quedaron en el seno de la Iglesia Católica. Ellos están totalmente unidos al Papa y están totalmente como miembros de la Iglesia Católica, estos grupos orientales. Su liturgia suele ser distinta, mucho más parecida en general a las de las iglesias ortodoxas. La liturgia maronita, yo diría que está, pero muchas veces la liturgia maronita es una cosa más intermedia, pero es sin duda una liturgia oriental. Y yo diría que es uno de los lugares de Oriente, el Líbano, en donde el catolicismo, dentro de lo que es el cristianismo, es más mayoritario, porque también pasa un poco en la iglesia ucraniana, greco-católica, en la zona sobre todo más occidental hay una mayoría muy grande que son católicos orientales, pero en el Líbano la inmensa mayoría de los cristianos son católicos, son de rito maronita. Además, en un mundo árabe, es un país, posiblemente el país árabe, no sé, posiblemente es el país árabe que tiene mayor porcentaje cristiano, el Líbano, donde muchísimos son árabes, hablan en árabe y ellos son cristianos y son católicos, la mayoría de ellos. Por eso he querido celebrar este San Charbel, que fue un monje maronita del siglo XIX y es uno de los muchísimas iglesias maronitas donde están dedicadas a él, porque es el primer santo canonizado por la iglesia de los maronitas. Fue canonizado ya en el siglo XX, ya en épocas más bien recientes, pero él, digamos que era de una familia de allí del Líbano, desde bastante joven, él entró monje, fue sacerdote y digamos que no hizo
decir, impresionante y llamativo, sino que trató de vivir esa vocación. Es verdad, fue un hombre muy abnegado, un hombre muy austero, un hombre de profunda oración y un hombre que trató de vivir su vocación al tope, su vocación de monje y su vocación de sacerdote de una forma muy profunda. Y tiene mucha, vamos a decir, fama, por lo menos, de milagros, de muchas ayudas, intervenciones sobrenaturales para muchísima gente que acude a él, que le pide ayuda. Nosotros hoy le pedimos, por un lado, que nos dé ese amor a la Iglesia, también ese deseo de unidad de los cristianos y también, sobre todo, el querer estar unidos con Dios, cada uno en su estado. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las iglesias católicas orientales para que, digamos, puedan contribuir a esa unidad de los cristianos, para que puedan vivir y mantenerse y seguir adelante en los lugares donde están. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que están sufriendo, para que Dios les dé fuerza, Dios les encuentren ayuda también los hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que nos manda este sacrificio para la gracia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo puso a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Oremos. Pedimos, Señor Dios nuestro, que los divinos misterios celebrados en conmemoración de tus santos nos den la salvación y la paz eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amen.